Eh, para la clase de hoy de tercero medio de Ciencias para la Salud, vamos a hablar de los indicadores de salud. Esto corresponde a la clase número 23 y habla con respecto a lo que hemos venido narrando todo este tiempo, ¿ok? Habla de aquellas cosas que hacen saber al gobierno, a las instituciones, a aquellas entidades que necesitan saber cómo medir la salud de forma general, no solamente a un individuo. Recuerden que ya no vemos la salud como la falta de enfermedad, ¿cierto? ¿Alguien me puede definir la salud? Que era lo que habíamos hecho en las clases anteriores. Con sus propias palabras. ¿Qué es la salud? Quien sea. Quien sea para que se lleve un 7. ¿Qué es la salud? La salud es aquello, bienestar físico, mental, psicológico, social. A ver, alguien haga un resumen, súper rápido. ¿Qué es salud? ¿Están dormidos? ¿Se durmieron? ¡Yujú! Em, la salud no solamente es como la ausencia de enfermedad, sino que Ujú. como el conjunto de factores, lo que usted dijo, sociales, psicosociales, que conforman como un bienestar completo. Exacto, Josefa. Así como habíamos hablado en clases anteriores, no es solamente la ausencia de enfermedad, ¿ok? La salud también tiene que ver con el bienestar físico, psicológico y social que tenemos con el entorno, lógicamente. Y ya no vemos la salud como un problema individual, sino como un problema colectivo, ¿ok? Recuerden que ahora en esta nueva unidad estamos hablando de las problemáticas de salud pública, ¿ya? En donde vamos a analizar la perspectiva de todos esos problemas que hay a nivel nacional y mundial con respecto a la salud, ¿ok? Hablamos de las enfermedades de transmisión sexual, vamos a hablar un poco con respecto a esas enfermedades que se transmiten como el paludismo y todas esas cosas. Sin embargo, también hablamos de las enfermedades laborales o las enfermedades profesionales, ¿ok? Y los desequilibrios alimenticios que ya hablamos hace poco con respecto a la obesidad, perdón, al sedentarismo y todo eso, ¿ya? Pero hay algo muy importante que juega un papel fundamental en cuanto a la parte teórica, ¿ok? A la parte administrativa de la salud, ¿ok? Y tiene que ver con los indicadores de salud. Primero vamos a ver una definición, ¿ok? El verbo medir se refiere al procedimiento de aplicar una escala patrón, ¿ok? A una variable o a un conjunto de variables. Siendo variable o un conjunto de variables una persona, la salud de una persona o la salud de un grupo de personas, ¿ok? Eso es la variable. Mientras que el sustantivo medición, o sea, tiene que ver con la misma palabra, medir y medición es prácticamente lo mismo, se refiere a la extensión, dimensión, cantidad, etcétera, de un atributo. ¿Ok? Entonces, medir es qué voy a contar yo, ¿ok? Y la medición es lo que yo voy a ver, ¿ya? Entonces, según un autor que se llama Morgenstern, él dice que medir variables de salud abarca diferentes niveles de medición, ¿ok? Y que se pueden lograr de dos maneras. Observando directamente a la persona, como por ejemplo, si yo quiero ver cualquier enfermedad, actividad, fisiología, característica morfológica o cualquier enfermedad o prospecto de salud que tenga ese individuo o la observación por grupo poblacional. ¿Ok? Esto quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, en el colegio, quiero hacer una encuesta, voy a observar o aplicar alguna técnica de recolección de datos con respecto a un punto clave. ¿Ok? Por decir la obesidad, el consumo de bebidas gaseosas, el consumo de azúcares, la actividad física, cualquier cosa que yo quiera medir de un grupo poblacional, ¿ok? Entonces, ya sabemos que puedo medir y puedo tener una medición, ¿ok?
y que los indicadores no es más que aquella aplicabilidad, según el autor, ¿ok? Y que la aplicabilidad puede ser directa a la persona o directo al grupo de población, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Ok, entonces, ya sabemos que tenemos la observación directa y el grupo o la observación de grupos poblacionales, ¿cierto? Para medir o medición de algún tipo de evento en cuanto a la salud. ¿Sí o no? Correcto. Y pasamos a esto. Pero las mediciones a grupos se dividen a su vez en varias partes, ¿ok? Eh, por lo general, las mediciones generadas, a partir de observación de grupos o lugares se usa para generar indicadores y se pueden clasificar de la siguiente manera. Yo puedo clasificar estas mediciones o observaciones de grupo en consolidaciones de salud, ¿ok? Mediciones ecológicas o ambientales y mediciones globales. En las mediciones de salud son las mediciones, en resumen, que observan a los individuos y qué hacen ellos en su día a día, ¿ok? Por ejemplo, como dice allí el ejemplo, la tasa de prevalencia de la hipertensión en mujeres y en hombres en un grupo etario. Yo, para hacer esta medida o este indicador, debo leer, ¿ok? A cada una de las personas, debo aplicar una encuesta, hacer un censo o cualquier instrumento que me sirva a mí para llevar a ese indicador, ¿ok? Indicador es lo que yo quiero lograr, ¿ok? Lo que yo quiero saber, lo que yo quiero demostrar que pasa. Por ejemplo, si yo quiero el indicador de la tasa de natalidad del hospital Posta Central, yo debo irme al hospital Posta Central y ver a las mujeres embarazadas para saber cuál es la tasa de natalidad, ¿cierto? Para saber cuántos niños nacen en un día, por ejemplo. ¿Sí o no? O sea, no sé si estoy usando el hospital equivocado, pero creo que entonces sería el... Se me olvidó el nombre. El que es el de maternidad, el que queda en Santa Rosa con Mata. Se me olvidó ese nombre. Pero entonces ya sabemos que las mediciones de salud se hacen directamente en el lugar, ¿ok? Y hay que tomar un indicador con respecto a lo que yo quiero buscar, ¿ok? En cuanto a las mediciones ambientales, se refiere a las características físicas de un lugar, ¿ok? A las características físicas de un lugar en el cual los grupos de población viven. Por ejemplo, hace poco hablábamos de está también en el ejemplo, de la exposición de la contaminación atmosférica a diferentes horas diarias con luz solar o vectores como el dengue, ¿ok? Habíamos hablado hace poco sobre la contaminación, alertas, prealertas y niveles críticos de la contaminación en Santiago, ¿cierto? En un tema anterior, cuando hablábamos de contaminación. Si yo quiero saber cuál es el indicador, ¿ok? ¿Qué es lo que yo quiero saber con respecto a la contaminación en Santiago? Lógicamente debo evaluar eso. Debo evaluar la salud de las personas con respecto a la contaminación en Santiago. Y ese será mi indicador. Mi indicador sería cuántos problemas pulmonares tiene una persona en una semana con alta nivel de material particulado alto, ¿ok? Cuando recuerdan aquella guía que evaluamos que había varios tipos de materiales particulados en donde depende el tamaño de la partícula, era contaminante o no, y bajaba a la ciudad como tal, ¿ok? No se mantenía en la atmósfera, sino que bajaba a la ciudad y contaminaba a los ciudadanos, ¿cierto? Entonces, si yo quiero ver o quiero medir esta condición ambiental, debo hacer un indicador o buscar un indicador para poder lograr mi meta y lógicamente aplicar una técnica de recolección de datos acorde. No solamente existe la encuesta, también existe la observación directa, existe la encuesta cerrada o la encuesta abierta, una encuesta online y otra encuesta vivencial.
con grupos finitos o grupos infinitos, y todo eso se hace con estadísticas, ¿ok? Sin embargo, no es muy difícil de hacer, y acá les vamos a dar unos ejemplos al fin, a una de las finales de la clase, al final de la clase, perdón. Por otra parte, si tenemos una medición global, ¿ok? ¿Pudimos entender bien la medición de salud y la medición ambiental? ¿No se me queden dormiditos? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok, entonces, ¿qué es una medición de salud? Cuando yo quiero buscar qué, Una allí lo observación tienen en la observación de la persona, ¿cierto? ¿Y qué es una medición ambiental? es donde se estudia dónde viven las personas. Exacto, se estudia el ambiente donde están las personas, perfecto. Entonces, cuando hablamos de una medición global, hablamos que son atributos del grupo o lugar, ¿ok? Sin analogía a nivel individual, o sea, yo no voy a evaluar a las personas solas, ¿ok? Este sería un ejemplo como el de la tasa de natalidad, ¿ok? Pero este no se utiliza mucho en la salud como tal, sino en ver rangos poblacionales, como por ejemplo, cuántas personas hay, eh, cuántas personas recurren a un sitio, ¿ok? Cuántas personas tienen un sueldo mayor al mínimo, ¿ok? Entonces, este tipo de mediciones globales se hace por estadística, y normalmente no solamente lo ocupa la salud, sino también otros tipos de ministerios, ¿ok? Como el de economía, el de agricultura, el de obras públicas y todas esas cosas, para saber cómo se va desarrollando la ciudad o qué necesita eh, la ciudad para mejorar, ¿ok? Los indicadores de salud se dan en el área de la salud para saber los problemas y qué mejorar. Y ya lo vamos a ver en la próxima diapositiva, creo que tiene que ver con eso. Pero otros ministerios utilizan también indicadores, ¿ok? Indicadores para saber qué están haciendo mal y qué mejorar. Pero eso lleva un tiempo. Eso no es en una semana o en un mes, ¿ok? Eso lleva un tiempo de aplicación. Es como una investigación súper chiquitita, súper cortita, y saber si estás logrando ese indicador o no, ¿ok? Y saber así para tener así en cuenta qué mejorar. Entonces, sabemos que un indicador es una medición que refleja una situación determinada. Todo indicador de salud es una estimación. Recuerden que no todo, hay un margen de error en todas las estadísticas, ¿ok? Una medición con cierto grado de imprecisión. Recuerden que siempre hay un margen de error en todo problema, hay un margen de error, ¿ok? Y es una estimación de toda una dimensión determinada de la salud de una población específica, porque estamos hablando de un indicador de salud, ¿ok? Entonces ya sabemos que me refleja una situación determinada, por ejemplo, el número de personas con COVID, si nos vamos a la situación actual de la pandemia, ¿ok? Puede haber un margen de error, como lo arrojan todos los días el gobierno, ¿ok? O los voceros de gobierno, sabemos que hay un margen de error, como todo, es natural, es normal que haya un margen de error. Por ejemplo, nuestro margen de error es que las estadísticas del COVID son de hace 3 días, ¿ok? Por ejemplo, la que van a lanzar hoy es la del domingo, porque se tarda aproximadamente 2 o 3 días en realizar el examen del PCR, por ejemplo, o ver el antígeno para el COVID, ¿ok? Sin embargo, sabemos entonces que tenemos un margen de error de 3 días de diferencia con respecto a las estadísticas que nos está lanzando el indicador que aplicaron el domingo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? ¿Yuhu? ¿Hola? ¿Aló? Sí, profe, se entiende. Sí Sí, se entiende. Entonces, ya sabemos que un indicador se utiliza para ver o reflejar alguna situación que está pasando y que yo quiero corregir, ¿ok? O alguna situación que yo quiero saber que qué está pasando con respecto a un grupo de personas, ¿ok? Y por otro lado, sabemos que existen indicadores positivos e indicadores negativos. Déjenme ver si estoy grabando, que tengo la duda. Sí, sí, estamos grabando. Ok.
sabemos que tenemos indicadores positivos e indicadores negativos. Y allí están subrayados en azul y en rojo. Los indicadores positivos son aquellos que mantienen una relación, asociación o correlación directa con el estado de salud. ¿Ok? Cuanto mayor sea su magnitud, mayor es el estado de salud del objeto en su población. ¿Ok? Cuando hablamos de una escala, ¿ok? De esos gráficos que vimos en las primeras guías, que, profe, que el ala, pues qué lata que yo vea esas gráficas que ya no quiero hacer, ya no quiero ver más las gráficas. Bueno, cuando las gráficas van en ascenso positivo, ¿ok? Con respecto al indicador positivo, se refiere a un indicador positivo. Cuando yo, ya, déjenme de comentar aquí que se me está descargando la. Un indicador positivo es aquel que refleja una armonía con respecto a lo que yo estoy estudiando, ¿ok? Cuando no es perjudicial, cuando lo que yo estoy estudiando no es perjudicial para la salud. Por ejemplo, si yo estoy abajo, dice que como ejemplo tenemos la esperanza de vida al nacer. Es un indicador de supervivencia a largo plazo, ¿ok? Por lo tanto, puede ser considerado un indicador de salud positivo. Si yo estoy evaluando el nivel económico de las personas en una población alta, por ejemplo, en la parte oriente de la ciudad, si no me equivoco, lógicamente ahí va a ser un indicador positivo, pero si lo hago en la parte sur de la ciudad de Santiago, lógicamente sería un factor negativo porque allí la tasa demográfica económica es menor, ¿ok? La tasa económica es muchísimo menor en la parte sur que en la parte noroeste de la ciudad. Sin embargo, si hablamos de un indicador positivo, hablamos también, por ejemplo, de la cantidad de vacunas colocadas en una jornada laboral, ¿ok? O en una jornada del ministerio, ¿ya? Entonces, sabemos que los indicadores positivos y negativos tienen que ver a cómo afectan la salud. Por ejemplo, un indicador negativo sería las muertes por COVID o las personas infectadas por COVID, ¿ok? Sería un indicador negativo, porque a pesar de que va en ascenso, ¿ya? Esto afecta a la salud de las personas como tal y me está dañando la población, que es lo que quiere evitar el ministerio como tal. No solamente estoy hablando del Ministerio de Salud chileno, ¿ok? Recuerden que estamos hablando de problemas de salud pública en Chile, pero lógicamente esto engloba a todo el mundo. Toda la mayoría de los gobiernos aplican lo mismo. Y estoy utilizando el ejemplo es porque estamos en esta situación y para asociarlo un poco más rápido, ¿ok? Entonces, existen indicadores de salud positivos y negativos. Los positivos son aquellos que no me perjudican la salud y los indicadores negativos son aquellos que sí me perjudican la salud, ¿ok? Vayan en ascenso o descenso. Es lo que yo quiero estudiar en ese momento, ¿ok? Depende del indicador que yo quiera estudiar. Entonces, algunos autores han hecho propuestas con el uso de indicadores en la salud y dicen que todos van de acuerdo al uso. De acuerdo al uso, entonces encontramos indicadores de tipo descriptivos, indicadores de tipo de pronóstico, ¿ok? Indicadores de explicación, indicadores de gestión de sistema para mejorar la calidad, indicadores de evaluación, indicadores de promoción de alguna causa, indicadores de rendición de cuentas, indicadores de investigación, muy usados, e indicadores sensibles al género. Y si vamos así, esbozando, porque tampoco nos vamos a poner a leer toda la teoría, lógicamente un indicador descriptivo es aquel que me relata las características de ese problema, ¿ok? Es aquel que me ayuda a saber las necesidades que yo tengo en una población, ¿ok? Es aquel que me dice que está pasando alguna característica en específico en un grupo de personas, ¿ok? Por ejemplo, que hay un brote de tuberculosis en tal municipio, cualquiera, San Miguel, ¿ok? Entonces, allí me está describiendo que hay un brote de tuberculosis dentro
de la población de San Miguel, ¿ok? Por ejemplo, si quiero aplicar otro tipo de indicador, uno de pronóstico, ¿ok? Es aquel que yo voy a ver a futuro lo que puede pasar, ¿ok? Con ese grupo de personas. Por ejemplo, si yo hago un sumario de lo que una población ha tenido en los últimos años de enfermedades y que todos los años, por ejemplo, tienen un brote de influenza, yo voy a saber por pronóstico, ¿ok? Por esa aplicación de ese indicador, por pronóstico, que obviamente este año también va a haber un brote de influenza. Entonces, allí es donde entra una gestión de sistemas, ¿ok? Entra una gestión de sistemas donde voy a poder controlar, ¿ok? Voy a poder mejorar la calidad de vida de esas personas en cuanto a la vacuna contra la influenza, ¿ya? Y así sucesivamente cada uno de los indicadores. El de explicación es aquel que me dice eh, teóricamente qué está pasando con esas poblaciones, ¿ok? Por ejemplo, el indicador de salud puede ayudar a comprender por qué algunos individuos de la población son sanos y otros no. Normalmente en el indicador de explicación habla con respecto a, me da razones, ¿ok? Con respecto a la salud de algunos individuos positiva y algunos individuos negativos y me da una explicación, de ahí valga la redundancia del nombre, de que por qué algunos están sanos y por qué otros no. ¿Ok? Por otro lado, entra el de gestión del sistema, que como se los expliqué en el pronóstico, es muy importante debido a que con esto podemos organizar una planificación, ¿ok? Y así poder ayudar a mejorar la calidad de ese tipo de indicador y solucionar el problema con tal. El indicador puede o no ser un problema, ya vimos que había positivos y negativos, ¿cierto? ¿Ok? Y que todos los gobiernos o todas las organizaciones como tal los ubican para poder mejorar sus cosas, ¿ok? O mejorar sus procesos. El de evaluación, lógicamente, refleja los resultados de alguna encuesta o de algún tipo de indicador positivo o negativo para poder tomar acciones, ¿ok? Ya después de que yo aplico el indicador de evaluación, puedo gestionar una buena calidad de salud o puedo gestionar un buen control con respecto al sistema de salud pública, ¿ya? O de salud privada, porque con esta pandemia, por ejemplo, que estamos viviendo, ya no existe un sistema de salud público o privado con respecto a COVID, ¿ok? Sino que todos se englobaron en un solo sistema de salud general para todo el país. Eso partió a través de un proceso de evaluación, el cual hizo el MinSal, para poder tomar acciones, ¿ok? Con respecto a que, por ejemplo, no tenían camas suficientes, si había un brote masivo de COVID grave, de personas que necesitaran una cama o un respirador artificial, por eso hay tanto el boom de respirador artificial y no explican bien por qué, porque se hizo una predicción o pronóstico, también se hizo una explicación de otros países y una evaluación de otros países, que cuando ya llegaron a un pic máximo de ese indicador, ¿ok? Y tenían tantos pacientes con COVID, había una alta demanda de camas hospitalarias, de ventiladores y respiradores artificiales. ¿Y qué hizo el gobierno? Tomó medidas, o tardías, pero las tomó, con respecto al mejoramiento de la calidad de esos pacientes que necesitaban una cama. ¿Ok? Y no solamente lo hizo el gobierno, también lo hizo el Colegio de Médicos, la Organización Mundial para la Salud, la Organización Panamericana para la Salud, etc. O sea, fue la unión de varias organizaciones como tal. No solamente el gobierno, ¿ok? O el MinSal solamente. También hay varias otras personas que también velan por que estos indicadores se cumplan. ¿Sí me están entendiendo el ejemplo? Sí. ¿Seguro? Ujú. Ok. En cuanto a la investigación, es más de lo mismo. Hablábamos más de lo mismo, que es aquel indicador que me ayuda a mí a evaluar algún resultado, ¿ok? Aquello que yo voy a observar y voy a obtener un resultado para poder tomar medidas al respecto.
Igual en promoción de la causa, igual en rendición. En rendición de cuentas es un poco más distinto, porque en rendición de cuentas lo que me hace es saber en qué gasté yo cada cosa, ¿ok? O en qué me gasta, por ejemplo, un paciente que me llegue con un brazo roto en la emergencia, o qué me gasta a mí un paciente que tenga un pie diabético, ¿ok? Que es otro tipo de patología, ¿ok? Entonces, esa rendición de cuentas se utiliza tanto en los hospitales como a nivel más macro para saber qué riesgos tengo yo y cómo puedo satisfacer esas necesidades de las personas que me llegan o de las poblaciones que yo voy a atender, ¿ok? Y por otro lado están los indicadores sensibles al género, que son aquellos que yo voy a denigrar entre hombres y mujeres, ¿ok? Voy a discriminar, o sea, voy a tomar en cuenta más los hombres o las mujeres para hacer la encuesta con respecto al indicador que yo quiera llegar. Por ejemplo, si yo quiero medir la obesidad en mujeres, lógicamente no tengo que hacer la encuesta a hombres, ¿no? Lógico. Igualmente viceversa, si yo quiero medir el nivel de testosterona de los hombres, no puedo tomar en cuenta a las mujeres para ese nivel, para ese indicador que yo quiero cumplir, ¿no? Es obvio, es lógico. ¿Sí se entiende hasta aquí? ¿Sí o no? Sí. Ok, seguimos entonces. Los indicadores tienen un papel clave al convertir, perdón, los datos en información relevante para los responsables de tomas de decisiones en el campo de la salud pública. Los indicadores de salud son relevantes para definir las metas relacionadas con la salud que deben trazar las autoridades nacionales de salud. Nosotros tenemos una autoridad nacional que lógicamente es el MinSal, pero arriba de ellos está la Organización Mundial para la Salud y entre los dos está la Organización Panamericana para la Salud, ¿ok? Eh, que lógicamente abarca solamente a Latinoamérica. Entonces tenemos como principal la OMS, la Organización Panamericana, el Ministerio de Salud, ¿ok? De Chile, y luego tenemos a todas las clínicas y hospitales y todos los centros asistenciales que están dentro del país, ¿ya? Lógicamente, este tipo de indicadores o este tipo de encuestas, este tipo de investigaciones, tiene varios sinónimos, este tipo de mediciones le sirven tanto a la Organización Mundial como al Ministerio para tomar medidas acordes a lo que se está viviendo. Por ejemplo, hace mucho tiempo era un problema la tuberculosis o la fiebre amarilla. Y lógicamente, por tomar acciones necesarias y tomar en cuenta todos estos tipos de indicadores descriptivos, de explicación, de evaluación, de gestión, ¿ok? Y de investigación, se tomó en cuenta de que hay buenas acciones que pueden realizar para prevenir cosas, ¿ok? Y para descubrir problemas que la población no dice, ¿ok? Por ejemplo, el índice de VIH en las personas, en los jóvenes, por ejemplo, ¿ok? Es algo que todavía está en tabú en la sociedad, ¿ok? Porque no son capaces de buscar una solución eficaz para esta problemática. Y así como el VIH, millones de enfermedades. Gracias a Dios ya erradicaron prácticamente la fiebre amarilla, la tuberculosis. Hay un nuevo brote este año, casualmente. Desde el año pasado hemos visto un brote de tuberculosis a nivel latinoamericano que antes no había, ¿ok? En esas situaciones de la época colonial, en 1800 y tanto, fue que se vio los brotes de tuberculosis. Y a partir de las vacunas, de estas autoridades, de estos indicadores buenos y malos que tenían para tomar decisiones, se empezaron a vacunar a los niños apenas nacían con la tuberculosis, con la vacuna contra la tuberculosis. Y luego hay otro brote. Entonces hay que hacer constantemente un chequeo de cómo está la población, y esto lógicamente lo hace el Ministerio de Salud a través de los indicadores para poder tomar unas buenas decisiones responsables, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces ya sabemos que esos indicadores son un papel clave para obtener información y tomar medidas en cuanto a alguna problemática, ¿ok? Eso es un indicador.
Acá tenemos una adaptación, ¿ok? Tenemos un escrito donde es extraído de la OMS, ¿ok? Ustedes deben leerlo para poder hacer la actividad que sigue, ¿sí? Este texto lo vamos a leer, lo vamos a analizar y vamos a sacar estas preguntitas que están acá, ¿ok? Le vamos a colocar el nombre, vamos a descargar la actividad como siempre hemos hecho y vamos a responder estas 3 preguntas. De este texto vamos a sacar los indicadores de salud que están acá, ¿ok? Allí vamos a sacar los indicadores de salud positivos y los indicadores de salud negativos que hay dentro de ese texto. Ese texto fue sacado de la información de salud pública de la Organización Mundial del 2015. Van a explicar la relación entre indicadores y factores socioeconómicos. ¿Recuerdan la guía que hablamos sobre los ABC1, las personas ABC1, las personas G1 y todos esos niveles económicos que teníamos en Chile? Igualmente, este tipo de factores económicos influyen en el tipo de indicador que yo voy a aplicar, ¿ok? Y vamos a hablar de la relación que existe entre los indicadores y los factores socioeconómicos que yo tengo en mi país. Y con respecto a la pregunta número 3, vamos a hablar de cuáles son los factores para partir en un diagnóstico de salud, ¿ok? Y todo esto lo vamos a sacar de este texto. ¿Hay alguna pregunta con respecto a la tarea? ¿No? ¿Seguro? Entonces ya sabemos que debemos leer este texto, sacar las preguntitas que están mismas dentro del texto, ¿ok? Y subirlas al Classroom. Ya en el Classroom creo que se acaba de publicar porque me llegó un correo. Vamos a actualizar a ver. Ciencias para la salud, clase del martes 26 de mayo. Lo cliqueo en el tablón y me van a aparecer las instrucciones, ¿ok? Es una clase de tipo A donde voy a leer, analizar, descargar el archivo como siempre, colocar el nombre y el apellido, ¿ok? Leer y analizar la actividad y subirlo al Classroom como tarea para poder corregirla, ¿ok? Acá tienen la actividad, que es toda la diapositiva que les acabo de explicar, ¿ok? Y acá tienen el texto que deben leer y aquí la actividad, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, ¿tienen alguna pregunta con respecto a la clase? Yo por la mañana, Ok, perfecto. Entonces, por ahora, ya nos podemos desconectar y recuerden que debemos entregar la tarea antes de las 6 de la tarde, ¿ya? Así que pónganse a trabajar, ¿sí? Para evitar perder tiempo. Y cualquier consulta lo podemos hacer mediante el chat, ¿ok? O mediante el tablón del Classroom, ¿ya? Ya podemos dejar de grabar igual para que puedan hacer sus preguntas un poquitito